Soy muy feliz aquí, me encanta, estoy enamorada de Sayulita, de su gente, su cultura, su playa, su vegetación, de todo. Es hermoso Sayulita. Hola, yo soy Ana Karen Díaz, soy originaria del Estado de México, pero toda mi familia es de Yucatán, por eso es que la receta es de Yucatán. Llegué a Sayulita hace 2 años, buscando calidad de vida definitivamente. Desde que era pequeña siempre viví con mi abuelita. Para mí mi abuelita fue mi mamá y siempre la veía que estaba cocinando. Nunca como tal fue que me enseñara a hacer las cosas, sino viendo yo empecé. Me ha gustado mucho la cocina y afortunadamente pues me dicen que lo que cocino tiene un buen sazón. Y en ese tiempo justo mi hermano comenzó un proyecto que en ese momento se llamaba el Rincón Chich. Este proyecto nos hizo que juntáramos todas las recetas yucatecas y empezamos a promover hace 12 años toda la gastronomía yucateca. Después, por azares del destino, aproximadamente 6 años después, yo me quedo con el negocio y entonces le doy todo ese toque diferente, ¿no? También a la cochinita pibil. Aprendí a hacer más cosas todavía y hasta la fecha pues para mí es hermoso prepararla. Para mí es una reconexión con mis antepasados, con mi propia familia, con los mayas y conmigo mismo. Pues hasta aquí está la primera parte de la preparación de la cochinita. De aquí va a ir a su primer marinaje. Lleva 2 marinajes, este sería el primero. Y nos tenemos que esperar a mañana para poderla cocer y para poderla comer hasta pasado mañana. La cochinita pibil es un platillo prehispánico de origen maya. En su origen lo preparaban con venado, con faisán o incluso con jabalí también. Después, con la llegada de los españoles, pues se transformó un poco y se empezó a utilizar más el cerdo. ¿Por qué? Porque era más fácil tener un cerdo, agarrarlo de la granja, del corral, que tener que ir a cazar cualquiera de estos animales. Y está la cochinita ya marinada. Ahora vamos con el segundo proceso. Pero el nombre siempre se conservó como pibil, porque pib en maya es enterrado. La cochinita genuina se entierra bajo la tierra y entonces ahí se queda unas horas en lo que se cose y después se saca. Ya en la actualidad hay otras formas también de prepararla, sin embargo esa es la original. Es un platillo que los mayas comían en las fiestas, no era un platillo de cualquier día, sino que realmente la cochinita es algo para festejar, ¿no? Hasta la actualidad todos los mexicanos lo comemos en fiestas de 15 años a lo mejor, en los bautizos y demás. Es un platillo muy especial que algunas personas ya lo llegan a considerar gourmet por toda su elaboración. Amigos, estamos ya en el tercer día, por fin vamos a poder probar la cochinita pibil y tenemos algunos invitados que la conocerán también. My name is Eric, I'm from the United States and yeah, I've been down here for a few years. I love this, the different cultures that come around here. The food is great, this in particular, cheap, so much flavor. From an independent person, she's supporting her family and cooking great food. Soy Samara Jiménez, vivo en Sayulita de hace 7 años. Yo viví durante casi 3 años en Yucatán. Amo la cochinita, me encanta. Y entonces, cuando me vengo por esta zona, no hay lugares sí hay lugares que vendan cochinita, pero no tan buena como la de Ana. La verdad es que he probado en varias ocasiones diferentes lugares y siempre les falta algo, ¿no? Entonces yo creo que la cochinita es como un ritual también, ¿no? Lleva como mucho proceso. Cuando uno no la sabe hacer, pues no, el sabor
que viene a través de la cochinita, viene de la pasión que viene al cocinar, y la verdad es que Ana le pone un toque excelente. Me encanta su cochinita y apenas la descubrí. Pues es hermoso emprender un camino de libertad. Estudié varias carreras: sociología, relaciones comerciales, fotografía, y a pesar de todo ello, creo que todos los conocimientos me dieron mayor libertad, me hicieron que me diera cuenta que no necesitaba estar dependiente de una empresa o demás. También estuve en una empresa trabajando, en algún momento fui godín, pero dejé todo eso. El hecho de darme cuenta que podía ser independiente, libre, fue lo que hizo que fuera feliz totalmente. Después de ello conozco Sayulita, me vengo a Sayulita y empiezo a conocer más sobre la calidad de vida. Bueno, desde que nos conocimos siempre tuvimos como esa amalgama, ¿no? De ser una dualidad y de apoyarnos, de ser un complemento, ¿no? Nos complementamos, lo que a ella le falta, nos vamos ahí haciendo. Al final creo que hay muchos estereotipos sobre a lo mejor que siempre trabajas en una empresa te va a ir mejor o no. La realidad es que mientras uno trabaje, donde sea te va a ir bien. Pero sobre todo, si hacemos las cosas con amor, donde sea vamos a vibrar bien alto. Amigos, con mucho gusto los invitamos a que conozcan la cochinita pibil cada vez que vengan a visitarnos a Sayulita. Me pueden marcar y se los llevamos hasta donde se encuentren, en la playa, en su hotel, Airbnb, lo que sea. Al número es 322-183-8533. Sayulita Insider es una nueva compañía que está apoyando a toda la economía local, a todas las personas independientes como yo. Y si quieren más información con ellos, se pueden comunicar a directo con el área de ventas, que es sales@sayulitainsider.com.